Bien, hay otro proyecto de ley que han presentado también, es el 3857-2018. Proyecto de ley 3857-2018. Este proyecto de ley lo que pretende es que se lleve la prisión preventiva, ya no sea al comienzo de un caso. Ustedes saben que las etapas del proceso son investigación preparatoria, que tiene dos momentos, diligencias preliminares y propiamente investigación preparatoria cuando se formalice, etapa intermedia, juicio oral, de ahí puede haber apelación, puede haber casación, pero ¿qué pasa acá? El señor congresista hace un proyecto de ley y lo sustancial es que la prisión preventiva se imponga en la etapa intermedia del proceso. O sea, no quiere que sea al comienzo de un caso, que se imponga en la etapa intermedia. Cuando el sustento principal de una prisión preventiva, que debería ser excepcional, hay un alto peligro procesal, uno u otro, de que se sustraiga a la persona investigada a la persecución del delito o que se perturbe actos de investigación, y por lo tanto, si eso es así, entonces, y hay fundados y graves elementos de convicción del delito, la vinculación del investigado, la pena, el pronóstico puede ser mayor a 4 años, entonces se entiende que para que se pueda realizar la investigación es necesario asegurar la concurrencia del investigado al proceso, y eso tiene que ser desde que se inicia la investigación preparatoria. Inclusive, fíjense ustedes, acá en diciembre del año 2016, hace poco, 2 años y 5 meses, se han expedido decretos legislativos, 1307, que tiene que ver con agravar la situación en temas de detenciones preliminares. Nosotros, si me permiten unos minutos, la historia. Nosotros, en el Perú, el 21 de diciembre del año 2000, se creó una forma de detención que nunca la tuvimos, el 21 de diciembre del 2000, que se llama la detención preliminar. Cuando se descubrió el caso del señor Montesinos contra 1.300 imputados, se expidió una ley 27379, donde se establecía 14 medidas limitativas de derecho para investigaciones preliminares de casos de crimen organizado. Y justamente ahí se crea el tema de la detención preliminar. Antes del 21 de diciembre del 2000 no existía la detención preliminar. Se queda solamente para casos de crimen organizado, preliminarmente podía ser 15 días, prórroga 15 días más, hasta 30 días, y entonces el tema es que lo que se requería era una base mínima incriminatoria de la comisión del delito y la vinculación del investigado, ¿no? Había un alto peligro que se pueda sustraer a la investigación y por eso se podría detener. Incluso en esa época hubo una persona que era una colaboradora eficaz, que era la que principalmente hacía las indicaciones, y en la jurisprudencia se estableció que no bastaba con la indicación que esta persona hiciera, requería alguna corroboración para que se aplique detenciones preliminares. Esta detención preliminar, que se creó para casos de crimen organizado de 15 más 15 días, posteriormente se extendió para delitos comunes por 24 horas. Después entra el Código Procesal Penal y lo que se dice es, esto va a ser hasta 7 días, puede ser esta detención preliminar. Sin embargo, en diciembre del año 2016, este decreto legislativo 1307 ha creado 2 formas de detención preliminar. En casos comunes de 3 a 7 y en casos de crimen organizado de hasta 10 días, que es lo que se viene aplicando hoy día para estos casos que estamos viendo todos los días, en los casos grandes, de megacasos. Entonces, si eso es lo que está vigente hace 2 años y 5 meses, inclusive para practicar actos de investigación, ¿cómo vamos a permitir que recién en la etapa intermedia se pueda por el Ministerio Público proponer que haya una afectación a la libertad personal? Va a haber algunos actos de investigación que no van a ser posibles realizar si la persona no está arraigada a la investigación, y como les decía, porque puede haber un alto peligro procesal dentro del caso. Por lo tanto, también en este punto estimamos, y no conocemos en el derecho comparado ninguna legislación en la cual recién se pueda estar autorizado a partir de la etapa intermedia a poder imponer esta medida. En los países anglosajones no existe investigación preparatoria. Por eso, de diligencias preliminares se pasa de frente a la causa probable, a ver cuál es la medida de coerción y de ahí el juicio. Pero nuestro proceso penal tiene un origen europeo continental, español, italiano, alemán, francés, toda América Latina y Centroamérica también tiene un proceso del mismo origen, en todas hay investigación preparatoria y en todas desde el comienzo,
la Fiscalía puede pedir la prisión preventiva, con distintas reglas, pero la puede pedir, obviamente, con la contradicción del abogado defensor. Por lo tanto, en el Poder Judicial tampoco hemos estado de acuerdo que recién desde la etapa intermedia se pueda imponer esto. Después también, en este proyecto de ley 3857-2018, se hace algunas redundancias al comienzo, ¿no? Dice que se debe agregar en el artículo 268 que de la verificación del grado de lesividad y proporcionalidad de los actos que han generado la comisión del hecho delictivo se determina el tema del pronóstico de pena, que de la verificación del grado de lesividad y proporcionalidad de los actos que han generado la comisión del hecho, cuando eso siempre lo tenemos que hacer. En el título preliminar del Código Penal tenemos el artículo 4. El artículo 4, el título preliminar, habla del principio de lesividad. O sea, para que se afecte un bien jurídico protegido tiene que haber cierta entidad. Por ejemplo, hemos tenido un caso donde se trataba de un señor que trabajaba en una entidad pública y sustrajo 4 hojas de papel para presentarlo, hacer su hoja de vida, presentarlo a otro trabajo, conseguir el trabajo, quería ganar un poco más, y en el otro trabajo detectaron que tenía alto relieve las 4 hojas de papel, que era una entidad pública, y los denunciaron por peculado de uso. Terminó condenado, después de 4 años, a 4 años de pena privativa de libertad, 3 suspendidas. Obviamente, 4 hojas de papel, obviamente ya estaba destituido. Ya le habían aplacado la medida disciplinaria administrativa. Eso llega a la Corte Suprema, nosotros lo vemos. ¿Cuánto ha costado el proceso? ¿Cuánto ha costado pagar a la policía, las oficinas de control, jueces, fiscales, secretarios, peritos, luz, agua, uso de las salas de audiencia y todo, instrucción, juicio, por 4 hojas de papel? Además, eso tiene que ver con ¿qué? Con que tiene que haber cierta afectación al bien jurídico protegido, se llama principio de lesividad. Es como que yo tome un microbús en la cuadra 1 de la avenida Bancay y le digo bajo en la 11 y me lleva hasta la avenida México. Yo lo podría denunciar por secuestro al conductor del vehículo de transporte público, sería absurdo. Obviamente está afectando mi libertad personal, pero ¿tiene entidad para un secuestro? Ni siquiera por el caso de coacción, ¿no? Que esté haciendo algo que la ley no me obliga, me está llevando más cuadras de la que me corresponde. Entonces, hay una obligación de los fiscales, de los jueces, obviamente los abogados tienen que hacérnoslo saber también, de que si en ese comportamiento se ha vulnerado el artículo 4, el título preliminar del Código Penal, que se refiere al principio de lesividad, que es lo que se quiere incorporar acá. También, en el título preliminar del Código Penal, tenemos el artículo 8, que se refiere al principio de proporcionalidad, que también es algo que tenemos que ver, lo que tenemos que motivar en cada caso concreto, y por lo tanto creo que por esos motivos no sería necesario que esto sea así. Lo que sí, acá hay un tema de este proyecto de ley que dice, respecto al peligro de fuga, dice, debe estar fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, ¿no? Dice después que se verifique que el imputado pretenda obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización, fundado en las circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Nosotros en la Corte Suprema, desde el año 2004, venimos por una adición que hizo el Congreso de la República al Código de Procedimientos Penales del 40, se adicionó un artículo 285A, nos autorizaron a sacar jurisprudencia vinculatoria. O sea, ya teníamos la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es de 1993, donde en 3 artículos, 16, 22 y 116, autorizan que las salas de la Corte Suprema cada 3 meses revisen los casos y diga, acá hay problemas en la interpretación de tal norma, establezca la Corte Suprema la interpretación correcta que corresponde. Pero ¿qué pasaba? Desde el año 93 hasta el año 2004, la Corte Suprema solamente sacó una jurisprudencia vinculatoria en penal para el delito de usurpación. Si el delito de usurpación era instantáneo o era continuado para los efectos de la prescripción de la acción penal. O sea, tenía que ver con el momento de la consumación. Solo una del 93 al 2004, en 11 años, como si no tuviéramos cualquier cantidad de problemas de interpretación de normas penales y procesales. Con esta adición del artículo 285A del Código de Procedimientos Penales por un decreto legislativo 959, desde el año 2004, el artículo 301A autoriza a que la Corte Suprema pueda establecer lo que se llaman acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema. O sea, se juntan los jueces de las salas penales que hay en la Suprema, toman un acuerdo y esa jurisprudencia va a obligar a todos los jueces de la Corte Suprema y también de las instancias anteriores. Solo hay una posibilidad que un juez se pueda apartar, y para eso tendría que hacer una motivación que sea diferente, que sea nueva a lo que la Corte Suprema ha hecho,
para que pueda apartarse de esa jurisprudencia, porque cuando nosotros decimos que los jueces estamos sujetos al principio de legalidad, lo que quiere decir es que no podemos hacer lo que nos da la gana. Y por lo tanto, la Corte Suprema, a través de esa jurisprudencia vinculatoria, que trata de que haya igualdad, predecibilidad, seguridad jurídica, establece criterios. Del 2004 hasta ahora, tenemos aproximadamente 200 jurisprudencias vinculatorias en la Corte Suprema, en acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema, en casaciones también con el Código Procesal Penal, hemos resuelto muchas casaciones que tienen que ver con la prisión preventiva, ahora las voy a citar, y después todavía en Lima, hay 2 cortes en Lima que siguen con el Código de Procedimientos Penales del 40, y también hay casos en liquidación de las cortes que están con el Código Procesal Penal, que vienen trabajándose con el Código Antiguo. La Corte Suprema conoce en segunda instancia o en recurso de nulidad esos casos antiguos, y también puede expedir jurisprudencia vinculatoria que se llama sentencias normativas. O sea, son 3 vías por las cuales hoy día en el área penal, en la Corte Suprema, pronunciamos jurisprudencia vinculatoria. Acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema, casaciones y sentencias normativas. Sobre prisiones... Sí, todos los años tenemos, porque la sociedad nos pide, las instituciones, los colegios de abogados, las universidades, también el Ministerio Público, ustedes también en alguna oportunidad lo han hecho, y sí, por supuesto, y uno de los temas tiene que ver con la prisión preventiva y con los grilletes electrónicos, tiene que ver con esos temas, aparte de otros temas que también vamos a trabajar. Sí, cómo no. Permíteme interrumpirlo para darle bienvenida a los congresistas Lisbeth Robles, Paloma Noceda y el congresista Pedro Lechea y Álvarez Calderón. Congresista, ¿hacer una introducción? Gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado, el doctor José Antonio Neira Flores. Lo que nos está acá ilustrando a que no somos abogados, en realidad es lo ideal, lo que se espera, lo que la ciudadanía efectivamente espera de sus jueces, de sus fiscales. Es lo ideal, pero obviamente estos proyectos de ley obedecen en realidad a lo que estamos viviendo actualmente en el país. Y creo para nadie es extraño hablar de un abuso, por ejemplo, que se comete con las detenciones preliminares. Un abuso que se comete con las prisiones preventivas. Ya lo que ha sido un tema, digamos, particular, ahora se ha hecho un tema general. Y ahora simplemente vemos que los fiscales, acá en Lima, por ejemplo, vamos a ver acá donde estamos, una detención preliminar. Pregunto yo, ¿a dónde van los detenidos en forma preliminar? No les gusta que se les diga a algunos miembros del Ejecutivo, pero hay que ser sinceros, y lo digo porque conozco, no porque me han contado. Van acá a la prefectura y es en el subsuelo, cuando el congresista Tubino dice mazmorras, lo dice en el sentido estricto de la palabra, que es bajo el nivel del piso, del suelo, profundamente, vas bajando, y hay un momento en que esos lugares no hay agua, no hay luz. Así que los detenidos están día y noche sometidos a una tremenda presión que en realidad hace pues que muchas veces estos detenidos, en su afán de salvarse de esa prisión, y que incluso luego han pedido 36 meses de prisión, terminan utilizando mal lo que es la colaboración eficaz o la terminación anticipada. Se ha visto personas que desesperados han dicho, han incriminado a otras personas simplemente por la forma como están encarcelados. Es lamentable. E incluso hay colchones con ácaros, es decir, es totalmente contraproducente con los derechos humanos, como en la prefectura están estos detenidos con detención preliminar. Yo creo que también hay que entender que la prisión preventiva, en muchos casos, sí, pues es una sentencia ya adelantada, porque al final de su sentencia, eso es lo que está en prisión preliminar, si son 3 años, eso descuentan a su condena. Yo creo que acá el tema es el abuso que está cometiendo tanto de detención preliminar como prisión preventiva, y eso, como digo, concatenado
con la colaboración eficaz y la terminación anticipada, sobre todo la colaboración eficaz, hace pues de que el sistema de justicia no esté en realidad impartiendo justicia en muchos casos, pero por el sistema, porque como repito, muchas personas incriminan a otras personas simplemente por no estar en esas condiciones carcelarias. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. El doctor Neira puede continuar con su exposición. Y el congresista Mulder puede... Solamente por hacer un agregado del comentario de lo que estamos debatiendo, ¿no? que tiene que ver con la posición del Poder Judicial alrededor del tema de la prisión preventiva, y que es conexo a lo que se acaba de señalar, y que va mencionado también el doctor Neira, estos casos, megacasos, ¿no? Emblemáticos. El doctor Lecaros estuvo en la Comisión de Constitución hace algunas semanas y dijo que el canal de televisión del Poder Judicial en algún momento había tenido más rating que el Mundial de Fútbol. Y se refería al caso emblemático, llamado así, de la señora Keiko Fujimori. La pregunta es la siguiente: ¿qué cosa es un caso emblemático? Es decir, ¿por qué en determinados casos, por la resonancia o por la popularidad o por el hecho notorio de su atracción mediática, un caso es tratado de una manera, digamos, en el sentido de que se transmite por televisión, y otros casos que no son emblemáticos y que no son de personas conocidas no se transmiten por televisión? Con la diferencia que un juez, un fiscal que sale en televisión y tiene 5 millones de personas que lo están viendo, no es lo mismo pues que un juez exactamente en la misma situación con 25 personas que están delante de él nada más, ¿no? No digo que cambie de posición, sino que es distinta la forma de la actuación. Y entonces eso no podría configurar una suerte de desigualdad ante la ley de las personas. Lo pongo como una especie de apostilla, digamos, lateral, ¿no? Porque no es directa del tema, pero tiene que ver, porque allí es donde hemos visto el desarrollo del procedimiento que establece el Código Procesal Penal, pero solamente para este tipo de casos. Cuando son casos que no salen en los periódicos y uno los rebusca, se ve que hay en la mayoría de ellos tratamientos distintos. Entonces, ¿será esta o podrá ser esta en el futuro alguna preocupación que se pueda tener en el ámbito del Poder Judicial a efectos de evitar que estos casos tengan una desigualdad con respecto a otros? Gracias, congresista Mulder. Doctor Neira, si desea respuesta o continuar con su posición. Sí, gracias más bien por las intervenciones. Bueno, hay varios temas, ¿no? De repente podemos empezar por el último que ha planteado el señor Mulder. ¿Cómo es el asunto? A ver, nosotros estamos en una transición de un cambio del Código Antiguo, del 40, donde la instrucción era reservada, no habían audiencias, del 100% de casos solo el 10% procesos ordenados tenían juicio oral, el 90% eran sumarios, el mismo juez que instruía sentenciaba sin audiencia, por lo tanto casi nadie se enteraba de los casos, pocos casos iban a juicio oral, no habían casos emblemáticos también en esas épocas, ustedes se acordarán, ahora en los medios se están sacando de vez en cuando algunos casos de violación a la libertad sexual, de homicidios famosos que hubieron. Era diferente porque había menos medios de comunicación social. Cuando empieza la reforma, para empezar, nosotros hemos tomado alguna influencia de Chile, alguna influencia de Colombia, también algo de Costa Rica. ¿Y qué pasa? Las reformas procesales penales se producen en toda Latinoamérica y Centroamérica. O sea, excepto Uruguay, todos están en reformas procesales penales y hay un código procesal penal tipo para Iberoamérica, que es de 1988. Lo hicieron 3 grandes juristas, son muy conocidos, usted es abogado, seguramente sabe de ellos, Julio Mayer, que es argentino, después Ada Pellegrini Grinover, que es brasileña, y después el tercero es Bernal Cuellar, que es colombiano. Los 3 hicieron ese código procesal penal tipo para Iberoamérica, y sobre esa base, más o menos hicimos toda Latinoamérica y Centroamérica nuestra reforma, más instituciones de España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, ¿no? También por el caso ese que ustedes saben, que arrancamos en enero del 2001, por los problemas que hubieron en el año 2000, tuvimos que reformar el Código Antiguo en 100 artículos. Y para eso tuvimos que traer información de Italia. En Italia hubo un caso de Manos Puliti contra 1.300 imputados, igual que el caso que se tuvo que investigar y jugar acá contra 1.300 imputados.
Y entonces vino información de allá y se hizo el tema de la colaboración eficaz. De ahí copiamos el tema también de Colombia. En Colombia también ha habido terrorismo, el tema de la FARC. O sea, en realidad eso se adecuó a los problemas que habían en su época. Ustedes recordarán, cuando se sacó la ley de colaboración eficaz, el 21 de diciembre del 2000 fue la ley 27378, lo que nunca había pasado, se incluyó que esté el procurador. Que el procurador esté en las colaboraciones eficaces porque no confiaban en nosotros ni en el Ministerio Público, salíamos de las comisiones ejecutivas del Poder Judicial, del Ministerio Público, y por lo tanto se pensó que con la figura del procurador estas negociaciones iban a ser mejor, y ustedes se acuerdan de esas épocas. Ya cuando entra el Código Procesal Penal, el decreto legislativo 957, desde julio del 2006, ya no se permite que esté el procurador, solamente tiene que estar el fiscal, el imputado, su abogado, y una vez que terminemos ese proceso, para el tema civil, recién va a entrar el procurador. Pero primero vamos a ver qué imputaciones hay, si se pueden corroborar y todo, o sea, la parte penal. Entonces, en estas reformas procesales penales, lo que se pensó es instalar un sistema de audiencias públicas. O sea, la gente no confía en la justicia en general, en Latinoamérica, Centroamérica. Entonces, la sociedad tiene derecho a saber en Latinoamérica y Centroamérica cómo se realizan las audiencias previas al juicio oral. Las medidas de coerción personal están dentro de las audiencias previas al juicio oral. Entonces, tiene derecho a conocer o no. Y entonces, lo que el Código Procesal Penal dice en el artículo 1, el juicio oral es público, pero el juicio oral es cuando termina la etapa intermedia. Acá estamos hablando de la investigación preparatoria. Y más bien, una regla en la investigación preparatoria es que la investigación preparatoria es reservada. Y la discusión fue la siguiente: ¿y las audiencias que se realizan en ese interín deben ser públicas o deben ser privadas? Y entonces en Chile fueron públicas, en Colombia fueron públicas, en toda Latinoamérica y Centroamérica fueron públicas. ¿Y cuál fue el argumento? No tenemos jurado popular. Como no tenemos jurado popular, el pueblo no participa en la impartición de justicia. Me acuerdo que en la época del señor Alan García se quiso incorporar la figura del juez ciudadano, ¿no? Del jurado escabino, un juez profesional, dos del pueblo, pero no se aceptó. Entonces, hemos tenido alguna vez jurado popular en 1863, me acuerdo. Tuvimos por 3 meses para los delitos de imprenta, por medio de la comunicación escrita en esa época. Después no tuvimos más jurado popular. Entonces la cuestión es, ¿qué participación puede tener el pueblo en la justicia penal si no puede saber qué es lo que está pasando? Y entonces por eso se interpretó a la chilena, a la colombiana, a la costarricense, que las audiencias que se realizan previas al juicio oral durante la investigación preparatoria, por una cuestión de transparencia, para que puedan controlar el trabajo de jueces, fiscales, defensores, va a ser accesible a todos, salvo cuando haya que proteger la indignidad sexual en casos de la víctima, en delitos sexuales, salvo que haya problemas de seguridad, también en esos casos va a ser privada, o cuando haya una ley que lo prohíba. Solo tenemos una ley que prohíbe que la audiencia sea pública, que es la terminación anticipada del proceso. En la terminación anticipada del proceso no sabemos lo que va a pasar, porque va a haber una negociación, una provisional, no sabemos si se va a concretar al fiscal, imputado, defensor. Entonces imagínense si es pública y después el juez la desaprueba. Si la desaprueba, ya todo el mundo sabe que ese señor se quiso acoger, ¿quién va a creer en su inocencia en el juicio? Entonces, por esa razón... Permítame una... Claro que sí, claro. Una pregunta. La dicotomía no está en que sean públicos o privados. Claro, debe haber reservadas en muchos casos, menores de edad, etcétera, sino en que dentro de los públicos hay los que se pasan por televisión y los que son simplemente públicos con la puerta abierta, como siempre fue el proceso penal. En el proceso penal, yo recuerdo en la época de estudiante, uno se iba a pasear al Palacio de Justicia, después estaba abierta la puerta y veía un juicio, porque eran públicos. Pero cuando se transmite en directo por televisión, ya no es lo mismo que sean públicos, es ya distinto a los demás porque suscita una audiencia espectacular, y los medios de comunicación, que son organismos de presión evidente en toda sociedad y que inducen, terminan siendo para el juez una presión grande, y obviamente el juez considera lo que se llama ahora últimamente la opinión pública a la hora de emitir un fallo, que probablemente no lo emitiría si es que fuese una sesión pública, pero simplemente con la puerta abierta. Entonces, allí es donde yo encuentro la preocupación, en el denominado emblemático, el caso emblemático, la decisión que se toma de que este juicio se transmite y este juicio no se transmite. Entonces, hay en el fondo una predisposición a que una persona, estando en conocimiento de que lo están viendo por televisión, y como dijo el doctor Lecaros, con más rating que el Mundial de Fútbol, entonces su juicio va a estar imbuido de esa responsabilidad. No sé si a favor o en contra, pero evidentemente no va a ser lo mismo de si esto está en una
en una audiencia de trabajo con un ambiente, digamos, como este, ¿no? Entonces, ese es el punto. Determinar dentro de la publicidad del proceso cuáles son aquellos que merecen este calificativo de emblemático, ¿no? Gracias, congresista Mulder. Saludamos la presencia de la congresista Marisol Espinosa. Me pide interrupción el congresista Pedro Lechea. La palabra, ¿sí? Sí. Sí. Gracias, presidente. Saludos al doctor. Claro. Dentro de la línea desarrollada por el doctor Mulder, mi colega, en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa, los casos emblemáticos muchas veces se demoran. Inclusive en Estados Unidos se puede ver dibujos de lo que sucede dentro de la sala, pero no hay en ningún momento la prensa interviene. Están afuera, sesiones reservadas. La imparcialidad es uno de los criterios más importantes dentro de los procesos. Inclusive cuando se determina al jurado se les llama y se les pregunta qué tanto conocen del juicio. Y dependiendo del grado de conocimiento se les descarta. Más conocimiento no son seleccionados. Porque la justicia, tanto en Inglaterra como en países que he podido también comparar sobre lo que hemos vivido últimamente, es de que las personas alrededor del juicio tienen que garantizar la imparcialidad del caso. No solamente por su calidad moral, sino evitar el contagio de prensa. Que siempre está latente. Entonces uno sabe que cuando exige o llaman al jurado de turno, estos son descartados inmediatamente si tienen mucho conocimiento del caso, porque significa que no va a haber la imparcialidad del caso. Inclusive el juicio que ha tenido últimamente la princesa de España con el atleta Casado se ha demorado 3 años, y cuando el juicio se dio nadie se había dado cuenta que se había dado, para evitar la presión mediática. Yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que tener muchísimo cuidado, doctor, y descuidar que la imparcialidad de la justicia nos lleve eventualmente a que no estamos frente a una venganza sino a la justicia. Y un solo pequeño detalle sobre otro tema mencionado por mi colega el señor Becerril. No nos olvidemos que el Perú ha sido sancionado por presentar tanto a la señora Lori Benson como al señor Abimael Guzmán en traje de rayas en una reja. O sea, la justicia internacional hoy día exige que las condiciones, y sobre todo el Perú, que es un país garantista de leyes, el reo tenga las condiciones de imparcialidad y de respeto a sus derechos humanos. O sea, cualquier tipo de presión que se pueda poner, tengamos cuidado, podría declararse nulo el caso si es que esté planteado internacionalmente. Las sanciones las hemos recibido justamente en estos casos emblemáticos, que si bien hubo una satisfacción posiblemente de algunos que miraban esta presentación de un reo buscado por todo el mundo disfrazado con traje de rayas en una jaula, pero eso nos ha costado caro como país por las sanciones que hemos recibido. Entonces el tema de la prisión preventiva y la ejecución penal, cuando está muy cerca la política, tengamos muchísimo cuidado. Gracias. Gracias, congresista Lechea. La congresista Karina Beteta quería hacer uso de la palabra para que el doctor Neira pueda continuar. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al juez supremo. Sí, efectivamente, seguro algunos cuestionan el por qué en el Parlamento podamos estar evaluando y haciendo un análisis respecto a las prisiones preventivas. También es natural que muchos, posiblemente en algunos casos, puedan justificar la aplicación de esta norma para que se pueda garantizar que la persona que está siendo imputada por la comisión de algún delito no pueda fugar del país y quizás evitar que, como dicen, que haya obstrucción a la justicia y otros argumentos más. Sin embargo, y aquí mi pregunta quizás al juez supremo, por ejemplo, cuando ellos manifiestan y dicen que sí, la prisión preventiva, si bien es cierto, se viene aplicando en su mayor dimensión, quizás a partir de estos famosos decretos de
del 1307, dados en diciembre del 2016, que amplían mayor plazo para que la persona pueda estar privado de su libertad a efecto de poder seguir una investigación en su contra. Sin embargo, me gustaría saber